Muy bien, pues hoy vamos a seguir con las clases que tenemos en línea. Ahora corresponde al 29 y 30 de abril y va a ser una sesión muy interesante dándole seguimiento a la que acabamos de ver en relación a la anatomía de los lóbulos cerebrales. Y a manera de recordatorio nada más quiero decirles que vimos al lóbulo temporal, que es esta zona, eh, que está integrado por diferentes estructuras dadas desde la cisura de Silvio en su parte alta, la cisura temporal superior y la cisura temporal media, que hace tres circunvoluciones o estos giros, que es el giro o circunvolución temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, sin dejar de recordarles que en la parte anterior se encuentra integrada la asociación de la función del olfato y en esta zona, bien importante, las funciones integradas del oído, lo que es el área auditiva primaria o área de Heschel, que está en esta zona, y el área de Wernicke, que es esta otra zona, que se encuentra atrás en la parte más distal entre la cisura de Silvio y la fisura temporal superior. Y esta área es el área de Wernicke, que también se llaman área auditiva primaria y área auditiva secundaria. Bueno, pasando del lóbulo temporal que tiene esas funciones, al menos en lo que cabe de lo que estamos viendo, vamos a ver el lóbulo parietal. Lóbulo parietal, y lo voy a escribir aquí porque luego dicen pariental y es parietal. Lóbulo parietal está, ¿cómo lo ubicamos anatómicamente? En la parte posterior o de atrás de la cisura de Rolando. Quiero que se acuerden de este nombre propio, Rolando. Y todo lo que quede atrás de la cisura de Rolando y arriba de la cisura de Silvio corresponde al lóbulo parietal. Y este lóbulo parietal tiene diferentes zonas que están divididas por una cisura paralela a la cisura de Rolando, que viene desde la parte interhemisférica, gira y da la vuelta alrededor de toda la materia gris o sustancia gris del lóbulo parietal, y esta cisura hace que en la parte de adelante y atrás de la cisura de Rolando, aquí donde estoy señalando, se encuentre el área sensorial primaria o área sensitiva primaria. Lo explicaré adelante. Y también hay otra cisura muy importante en este lóbulo que está dividiendo la parte superior arriba de la parte inferior abajo. Esa cisura se llama interhemisférica. Perdón, esa cisura se llama interparietal. Interparietal. Como su nombre lo menciona, inter está entre el lóbulo parietal, dividiéndolo en la parte alta, superior, o lobulillo parietal superior, y el lobulillo parietal inferior, superior, inferior. ¿Qué tiene de importancia esa fisura? Esta fisura, como lo decía anteriormente, divide la parte alta de la parte baja, pero anatómicamente para las funciones que nos interesa entender dónde se encuentran integradas en la corteza cerebral, la cisura interparietal lo que hace es ubicar las funciones de visoespacialidad en la parte alta y la función tan importante de el cálculo y matemáticas a lo largo y en lo profundo de esta fisura. Y en la parte inferior es una zona de asociación sensitiva entre la vista, la audición y la escritura, que tiene que ver con la visoespacialidad. Entonces, esta área me sirve para ubicar
las zonas correspondientes que les estoy diciendo. Entonces ahorita les voy a decir cómo se integran y de qué dependen, y lo vemos enseguida. Seguimos donde estamos. La cisura interparietal me divide el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior. Está por detrás de la cisura de Rolando y adelante de la cisura occipital. Recuerden que este es el lóbulo occipital. Y entonces esta parte se encuentra el lóbulo parietal arriba de la cisura de Rolando. En la parte central de la cisura interparietal, si la llegáramos a abrir en esa zona, adentro de la misma se encuentran las funciones de cálculo y matemáticas. Cálculo y matemáticas. En esta zona, que es donde se integra esa asociación y que tiene que ver con la parte alta, que es la visoespacialidad, y la parte baja, que tiene que ver con la lectura, la escritura y la vista. ¿En qué consiste la visoespacialidad? Es una capacidad que tenemos de ubicarnos en el espacio. Vista, espacio, es decir, la capacidad que tenemos de ubicarnos o ubicar nuestro cuerpo con una posición en el espacio en el que nos encontramos. Entonces, ¿de qué depende? Pues de varias cosas. Una que es el equilibrio, y el equilibrio está dado por diferentes zonas del sistema nervioso, entre otras el cerebelo que está en la parte de atrás, y el cerebelo se asocia a través de la transmisión que hace la corteza cerebral llegando a la zona superior del lóbulo parietal, y entonces es como ubicamos, pasando por la zona del lóbulo occipital, esa función de vista y espacio. Entonces el equilibrio se coordina entre el cerebelo y el lóbulo parietal, pasando por el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. O sea, toda la función cerebral integra la función de equilibrio, y que no es otra cosa más que mantenernos de pie y no cayéndonos para evitar eh, 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 caernos y que nos esté ganando la fuerza de gravedad. Y eso es una función del cerebro que es integrada, asociada por todas las partes que le estoy mencionando. Entonces, la visoespacialidad tiene que ver con la capacidad de calcular. ¿Qué calculamos? El espacio que hay entre nosotros y lo que nos rodea, la cantidad de elementos o fenómenos que hay en alguna eh, eh, situación, el número, la consistencia, la densidad, la masa, el volumen de algo. Todo esto es valorado tiene que ver el equilibrio, tiene que ver el lobulillo parietal superior, y sobre todo tiene que ver la zona de cálculo. Esta zona se asocia y se relaciona con la vista que se lleva a cabo con una integración de la función del lóbulo occipital con el nervio óptico, que es el nervio de los ojos, el nervio que nace en la retina de cada uno de los ojos. Al nosotros poder procesar lo que vemos a través de los ojos con el nervio óptico, la información llega al lóbulo occipital. El lóbulo occipital, a través de las neuronas, lo que hace es llevar información al lóbulo parietal, y entonces nos damos cuenta que estamos viendo algo a una distancia con una masa, un volumen o una densidad. Eso es a grandes rasgos lo que es calcular, y que también se asocia con la numeralidad o con las matemáticas, tema que en su momento, cuando pasen al tercer semestre, les voy a explicar en neuropsicología en relación a las matemáticas, cómo se lleva a cabo en el cerebro. Ahorita lo que quiero es que ubiquen dónde se encuentra en la zona anatómica, que es, y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, la cisura interparietal, que se encuentra a mitad lateral de cada uno de los dos lados en los lóbulos parietales. Acuérdense que es un lóbulo parietal izquierdo y un lóbulo parietal derecho. Entonces, dicho lo mencionado, es dominante el lado izquierdo para las funciones normales del cálculo. Hagan de cuenta que es el lado que estoy viendo, una vista lateral izquierda del cerebro, y este es el lado dominante. Más del 80% de las personas, que es la mayoría, 8 de 10, tenemos, si me integro a la mayoría, igual que la mayoría de todos ustedes que me están oyendo, el cerebro del lado izquierdo es el que funciona para el cálculo, para las matemáticas, para la visoespacialidad, el lado izquierdo, no el derecho, aunque el derecho en un 20% es el dominante, y
el lado no dominante apoya al dominante, es decir, no deja de funcionar y está de apoyo para llevar a cabo adecuadamente la función de la visoespacialidad, del cálculo y de las matemáticas. Espero que haya quedado claro dónde se encuentran las neuronas asociadas del cálculo, los números, las matemáticas, las densidades, los volúmenes, las consistencias, la ubicación de nuestro espacio a través de nuestro cuerpo o al revés, nuestro cuerpo en el espacio. Tiene mucho que ver toda la masa cerebral, pero principalmente quien hace esa función dominante es la zona de la cisura interparietal. Por eso es importante localizarla. Bueno, entonces les decía que hay una relación del lóbulo occipital con esta integración de función. Lo voy a anotar aquí para que no se nos olvide y se llama cálculo. ¿Sí? El cálculo es todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, su ubicación ya la tenemos, ¿sí? Relación con la vista. Pero les había dicho que esta cisura a su vez divide la parte alta de la parte baja, es decir, el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior. ¿Qué hay en el lobulillo parietal superior? Lo vamos a dejar a grandes rasgos. Es la función de visoespacialidad. Y en la parte inferior es una función integrada entre varias cosas. Una, lo voy a escribir aquí, oído, es decir, escuchar. Dos, bueno, otra, porque son varias. Escritura y, algo también importante, lectura. Y todo esto integrado con la vista. Entonces, pudiera poner más información del lobulillo parietal inferior, pero me quedo con esto, que es ubicar dónde se encuentra cada una de esas funciones. Una función orientadora en relación al oído, es decir, a mí me llaman y yo volteo al lado donde me están llamando, que tiene que ver con el equilibrio, si me van entendiendo, con la visoespacialidad, que está controlada con el lóbulo parietal, pero a su vez es oído, está controlada con el lóbulo temporal, a través de las dos zonas que ya hemos mencionado, la zona de Heschel y la zona de Wernicke. Entonces, tiene que ver con la cisura de Silvio relacionada con el lóbulo parietal. Cisura de Silvio, que es parte que divide el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Ahí se encuentra la integración de equilibrio del oído. Si a mí me llaman, volteo. ¿Por qué? ¿Por qué volteo? Porque tengo la capacidad de visoespacialidad y tengo la capacidad integradora de escuchar de dónde viene el sonido. Y esto lo hace la zona auditiva primaria y secundaria, nombres propios, nombre que es Heschel y Wernicke. Hasta ahí vamos bien. Entonces el oído ya está dicho dónde se lleva a cabo. Luego, tengo un par de cisuras en el lóbulo temporal. Sé que estoy con el parietal, pero la relación anatómica del lóbulo temporal con el parietal es la siguiente. La cisura que estoy señalando ahorita, que se llama temporal superior, en su parte final, que está relacionada con la parte baja del lóbulo parietal, que es aquí donde yo estoy señalando con un puntito. Claro que hay más cisuras. Estoy viendo, señalando lo más grueso, lo más ubicable. Pero en esta cisura que se llama temporal superior, en la parte final donde señalo, se encuentra una zona que, dada por la apariencia que tiene, se denomina giro angular. Lo anotaré hasta acá. Giro angular. Bueno, ese giro angular tiene unas neuronas asociadas en esta zona. Si ustedes checan bien perfectamente dónde se encuentran, es la parte final del lóbulo temporal, asociado, relacionado con el lóbulo occipital, que es el de la vista, oído, vista, y en la parte alta el lóbulo parietal, el parietal inferior. Si ven, es una encrucijada de tres lóbulos, al final aquí, y se llama giro angular. Bueno, dicho lo anterior, este lóbulo integra una función que es muy importante y que ustedes deben de reconocer y atender. Voy a tratar de hacer un ejercicio con ustedes. Si yo veo algo y llega al lóbulo occipital, este lóbulo occipital asocia lo que veo y yo le doy una lectura y estoy hablando conmigo mismo.
Estoy viendo algo y lo estoy imaginando y poniéndole palabras, adjetivos, sustantivos, artículos, pronombre y lo que sea. Todo está aquí integrado en esta zona que he aprendido. Entonces, como yo lo estoy viendo, soy capaz de dirigir mi mano, mi cuerpo y mi atención hacia ese objeto que estoy viendo. Puede ser una comida, algo que se está cayendo, mal acomodado, una persona que me va a saludar. Entonces, eso lo integra el lóbulo parietal a través de la visoespacialidad. Si ven, todo está asociado. Lo veo, lo escucho y tengo la capacidad visoespacial. No digo que me estoy moviendo, porque esa es otra integración de la que no voy a hablar hoy, que tiene que ver con los lóbulos frontales. Entonces, este giro angular lo que hace es darle lectura. Voy a poner aquí, fíjense a dónde me voy a ir a anotar esto. Lectura. ¿Sabemos leer? Agradézcanlo. Justamente al giro angular. ¿Tienes ojos? Digo, hablo de un cerebro que está formado de manera ordinaria, que no tiene una situación extraordinaria, que tienes la capacidad de ver, de escuchar y de visoespacialidad. Un cerebro normal, les voy a repetir, normal es lo más frecuente, no es que esté bien o que esté mal, normal es frecuente. Un cerebro frecuente, común y corriente tiene el giro angular, tienes la capacidad de leer. Entonces la capacidad de lectura se da por las neuronas que se encuentran en este giro angular. ¿Quedó clara? Y es pregunta y contéstensela ustedes, que no me lo van a poder contestar en vivo. Pero en el resumen que me van a hacer, quiero que me anoten la zona anatómica, su nombre que estoy señalando aquí y la función que tiene y la encrucijada anatómica, es decir, las partes anatómicas que integran única y exclusivamente esa función, que para nosotros que ya pasamos por una etapa formal de educación y sabemos hacer porque en automático lo hacemos, porque ya está integrado, hay plasticidad en el cerebro, ya sabe hacer las cosas, ya integró esa función de lectura. Entonces, hay una enfermedad, no enfermedad, un trastorno que se da cuando no hay desarrollo de esta zona. Les digo que hay temas de neuropsicología que no voy a mencionar aquí, pero es un síndrome que se integra por una alteración en la lectura, que lees, pero tu cerebro no asocia o en la vista, o en la visoespacialidad, o en el oído, y por lo tanto lees sin leer, desaparecen, no que desaparezcan, simplemente no se integran las partes de la lectura que estás haciendo y no lees bien. Ese síndrome se llama dislexia y que tiene que ver con esta zona anatómica. Es una degeneración, alteración morfológica y funcional de la zona relacionada que estoy mencionando, entre otras zonas, ¿eh? Pero bueno, por eso les dije, es un tema de neuropsicología, pero que sepan ustedes como psicólogos en qué parte del cerebro y qué tantas zonas del cerebro estás estimulando única y exclusivamente para leer. Perfecto, ya sabes leer, pero si sabes leer es una función básica que aprendes con memoria y con cierta injerencia condicionada de alguien que te lo enseña. Por eso nosotros sabemos leer, distinguir y nominar cada uno de los gráficos que le damos un sonido y un significado. En otros países, en otro idioma, son otros símbolos, digo, otros signos que tienen un sonido de acuerdo a lo que se aprende. Entonces eso lo aprendemos por el oído, por la vista y por la visoespacialidad y se llama lectura. Entonces es función básica. Pero si sabes leer, básicamente sabes escribir. ¿Por qué? Por el cerebro, en su anatomía y en su encrucijada, que es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces ya sabemos dónde está la lectura. Giro angular, que tiene que ver con el lóbulo temporal, la cisura temporal superior, la relación entre lóbulo temporal, oído, lóbulo occipital, vista, y lóbulo parietal, que es visoespacialidad. Entonces ya sé leer, tengo la capacidad de lectura, adecuada o inadecuada, pero ahí está. Entonces tengo otra zona en el cerebro que me ayuda a escribir y que tiene que ver entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, este. ¿Qué zona es? Bueno, aquí se las estoy señalando. Al final de la cisura ¿de quién? ¿Cómo se llama esta cisura? Piénsenlo, 3 segundos y lo anoto. Silvio.
Al final de la cisura de Silvio, junto, pegado anatómicamente al lóbulo parietal, al final, anatómicamente, hay una estructura de circunvolución que se encuentra en esta zona señalada. Bueno, dándole vuelta a la cisura y asociado de vecino con el giro angular, hay un giro que se llama supramarginal. Lo anotaré aquí. Giro supramarginal. Bueno, perfecto. Este giro supramarginal, este que está aquí, es el que, relacionado la temporalidad, lóbulo temporal, oído, asociación de oído, memoria de trabajo. Un día se los explicaré cuando tengamos neuropsicología. ¿Qué es la memoria de trabajo y qué relación tiene con el lóbulo temporal en relación a esa capacidad auditiva para poder entender la lectoescritura? Pero estoy hablando de escritura. Y la sensorialidad, asociación sensitiva para poder tocar un lápiz y tener la capacidad de cálculo, calcular cómo escribir y la dirección izquierda, derecha y arriba y abajo, como nos enseñaron en algún momento de la vida. Esa capacidad visoespacial, sensitiva del lóbulo parietal y de oído, porque a nosotros nos dicen cómo escribir y que obviamente se asocia con el giro angular que tiene que ver con el lóbulo occipital, que tiene que ver con la vista a su vez, y que es un poco más complejo escribir que leer. Entonces, el giro supramarginal lo que hace es que tengamos la capacidad de escribir. Entonces, me ubican anatómicamente donde se encuentra el giro supramarginal, la relación que tiene con el lóbulo temporal al final de la cisura de Silvio y el lóbulo parietal. Y de esa manera encontramos la función mixta, compleja, aparentemente muy fácil, pero porque está integrada en el cerebro, relacionada con el giro angular y el giro supramarginal, que es la lectura, escritura. Sí, giro supramarginal es igual a escritura. Entonces, así como yo tengo la capacidad de escribir, bueno, pues todo mundo que tiene esta zona integrada, aunque sea analfabeta, tiene la capacidad de agarrar un lápiz y hacer trazos. Es la capacidad que tenemos de ver algo y de copiarlo, de escuchar algo e interpretarlo a través de lo que veo, lo que me imagino que es una función integrada, y yo lo puedo escribir. Puedo hacer una seña, señalar una dirección solamente por estas zonas anatómicas que se llaman giro angular y giro supramarginal, ¿sí? Voy a borrar todo y voy a dejar única y exclusivamente el mapa con el giro angular y el giro supramarginal, así como la cisura interparietal, para que vayan haciendo una idea de lo que quiero que vayan integrando en este módulo anatómico y fisiológico de neuroanatomía que se da en bases biológicas del comportamiento número 2. Como resumen de mi clase, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura interparietal se encuentran haciendo el lóbulo parietal, que es el que vimos ahora. Entonces, la cisura interparietal hace arriba el lobulillo parietal superior y abajo el lobulillo parietal inferior. Y aquí en medio de la cisura se encuentra la función de cálculo, con todas sus variantes que ya les expliqué hace rato. Cisura de Silvio. Al final de la misma se encuentra el giro, lo anotaremos para acá, supramarginal, y hace la función de la escritura, ¿sí? La asociación de visoespacialidad del lóbulo parietal, así como sensibilidad y oído asociado con la vista para llevar a cabo la escritura, del lóbulo temporal con el occipital. Al final de la cisura, que se denomina temporal superior, está el giro de nombre angular. Y este giro angular lo que hace es asociarse con el lóbulo occipital que está atrás, son neuronas asociadas, y entonces tiene la capacidad de lectura. Ya tenemos la lectura.
Y de esa manera, integradas esas asociaciones de lectura y de escritura en los lóbulos temporales, parietal y occipital, hacemos una función integradora de algo muy importante, que es la lectoescritura, y el cálculo, que tiene que ver, es una función superior, superior incluso por la ubicación donde se encuentra, superior, que es más compleja, se requiere más tiempo para atender y entender el cálculo o las matemáticas. Entonces, dicho de otra manera, primero escuchas, luego ves, enseguida lees, luego te enseñas a escribir y después te enseñas a las matemáticas. Ese es el orden en el que un cerebro evoluciona en la razón de la psicología educativa. ¿Por qué? Porque filogenéticamente, o entendiendo el origen anatómico de desarrollo, esa es la manera como evolucionamos al conocimiento. Siempre es, primero escuchas, enseguida ves. Eso es algo que, si no existe, no haces lo demás, que es en orden de aparición: lectura, escritura y matemáticas. Visoespacialidad integrada. No llegas a los 10 años y todavía confundes la izquierda con la derecha. Eso hace el lobulillo parietal superior. Entonces, son funciones que se van haciendo más complejas partiendo de lo más simple. Repito, lectoescritura va de la mano de la audición, la vista, y se integra con la visoespacialidad, y lo que viene es apoyarles y decirles cómo se lleva a cabo integrada cognitivamente esa función a través de los lóbulos frontales, pero eso es parte de la siguiente clase. Y previo a eso les voy a decir y a enseñar dónde se encuentran las zonas de asociación motora y sensitiva primarias y secundarias, así como las zonas anatómicas del lenguaje. No puedo leer si no sé hablar. Entonces, como funciones básicas, primero hablo, después leo, y después escribo, y después aprendo matemáticas. Y la voz, la palabra, que tiene que ver con el lenguaje, que son funciones distintas, palabra y lenguaje, tienen que ver con el lóbulo temporal y con la audición. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima ocasión que esté por este medio. Vamos a hablar del lenguaje en la siguiente, que tiene que ver con el lóbulo temporal asociado con el frontal, el lenguaje. Es la siguiente sesión que vamos a ver. Va a estar muy interesante, así que entonces les voy a encargar que se pongan a leer en el libro de José Luis Portellano, que ya les di como información bibliográfica, que es Principios de Neuropsicología. El tema, que es un capítulo completo, no son muchas hojas, pero es muy importante, el de lenguaje, tanto lo normal como lo anormal. Ahí viene la anatomía, viene la fisiología y las anormalidades del lenguaje. Y entonces yo me voy a ubicar en este momento en lo que es anatomía única y exclusivamente, pero no les hace daño si se ponen a leer algunas situaciones interesantes en esa libro, que está muy didáctico, muy fácil de entender, muy práctico además, y vale la pena. Es uno de los libros más fáciles, más sencillos de entender y de atender en el área de la neuroanatomía. Un libro de neuropsicología muy, 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 repito, muy práctico. Entonces ustedes ya lo tienen, si no lo tienen avísenme, se los vuelvo a enviar, pero es un libro con una manera muy didáctica, muy fácil de entender. Bueno, entonces esto es todo por esta ocasión. El fin de semana que se acerca, les voy a encargar hasta el domingo en la noche que a mi correo me envíen un resumen de los 2 videos de esta semana, y con eso integramos la información anatómica y fisiológica del lóbulo temporal y del lóbulo parietal que les he enseñado hasta este momento. La siguiente semana voy a ver el medio y la vía de evaluarles a través de un examen, el que voy a idear la manera de tal forma que se pongan a estudiar, ¿sí? Así que por lo pronto es todo lo que les iba a decir el día de hoy. Así que nos estamos viendo en la siguiente. Cuídense.